Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Hande Erçel. Prepárense porque vamos a revelar un secreto, una historia que marcó un antes y un después en su carrera. Una oportunidad que al principio parecía una más, pero que terminó siendo absolutamente impactante. Sí, hoy vamos a desentrañar la historia detrás de ese papel que catapultó a Hande a la fama, el proyecto que la consolidó como una estrella internacional y que la hizo ganarse el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Vamos a hablar de los desafíos que enfrentó, las decisiones que tomó y cómo, con talento y perseverancia, logró conquistar la pantalla. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y curiosidades del mundo del entretenimiento turco. Únete a nuestra comunidad y sé el primero en enterarte de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que te dejará con la boca abierta. La trayectoria de Hande Erçel, como la de muchas otras estrellas, no fue un camino fácil y pavimentado de rosas. Antes de alcanzar la cima, tuvo que luchar, audicionar y superar muchos obstáculos. Al principio, después de graduarse de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan en Estambul, con una licenciatura en artes tradicionales turcas, Hande se dedicó al modelaje. Ya destacaba por su belleza innegable, pero ella aspiraba a algo más. Quería ser actriz, quería dar vida a personajes y contar historias que resonaran con el público. No solo quería ser una cara bonita, ansiaba trascender la imagen y conectar emocionalmente con la audiencia. Sus primeros roles fueron pequeños, casi imperceptibles para el gran público. Participaciones fugaces en series y películas que, si bien le permitieron ganar experiencia frente a las cámaras, no le daban la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. Eran papeles que no terminaban de explotar su carisma y su capacidad actoral. A menudo se sentía frustrada, atrapada en personajes unidimensionales que no le permitían explorar su rango interpretativo. Sin embargo, Hande no se rindió. Siguió trabajando duro, tomando clases de actuación con reconocidos maestros, preparándose meticulosamente para cada audición y preparándose para el momento en que llegara su gran oportunidad. Invertía horas en perfeccionar su dicción, su expresión corporal y su capacidad de conectar con las emociones de los personajes. Sabía que el camino al éxito era arduo, pero estaba dispuesta a pagar el precio. Y esa oportunidad, como suele suceder, llegó cuando menos lo esperaba. En ese momento la industria televisiva turca estaba en pleno auge, con una demanda creciente de nuevas caras y nuevos talentos. Hande era consciente de que la competencia era feroz, pero no se dejaba intimidar. Sabía que tenía algo especial que ofrecer y estaba decidida a demostrarlo. En 2015 Hande fue elegida para protagonizar la serie Güneşler, Hijas del Sol, donde interpretó a Selin Yılmaz. Esta serie fue un punto de inflexión en su carrera. Aunque ya había participado en otros proyectos, este fue el que realmente la puso en el mapa. Selin era un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones. Era una joven rebelde, impulsiva y con un gran corazón. Un personaje que conectó de inmediato con el público joven, especialmente con las adolescentes que se identificaban con su rebeldía y su búsqueda de identidad. Selin representaba a una generación que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, y Hande supo capturar esa esencia a la perfección. Pero el camino para conseguir este papel no fue fácil. Hande tuvo que competir con muchas otras actrices talentosas que también aspiraban al rol de Selin. Las audiciones fueron intensas y exigentes. Los directores y productores buscaban a una actriz que pudiera transmitir la fuerza, la vulnerabilidad y el carisma del personaje. Hande se preparó a conciencia para cada audición. Estudió a fondo el guión, analizó la personalidad de Selin y trabajó en su interpretación. No se limitó a memorizar las líneas, se sumergió en la psicología del personaje, intentando comprender sus motivaciones y sus miedos. Consultó con psicólogos y expertos en comportamiento adolescente para darle mayor autenticidad a su interpretación. Pero aquí es donde entra el secreto que les prometí al principio. Una anécdota poco conocida que revela la tenacidad y la capacidad de improvisación de Hande Erçel. Durante una de las audiciones, Hande cometió un error que podría haberle costado el papel. En una de las escenas más importantes, se le olvidó una línea de diálogo.
Un momento de silencio incómodo que la llenó de frustración y desesperación. El silencio se hizo eterno. Las miradas de los directores y productores se clavaron en ella. En su mente una cascada de pensamientos negativos amenazaba con derrumbarla. Pensó que lo había arruinado todo, que había perdido su gran oportunidad. Todas las horas de preparación, todas las noches sin dormir, todo el esfuerzo parecía desvanecerse en ese instante. Sin embargo, en lugar de rendirse, Ande improvisó. Utilizó su intuición y su creatividad para dar una respuesta que encajara con la situación y con la personalidad de Selin. Una respuesta que sorprendió a los directores y productores. Su improvisación fue tan buena, tan natural y tan creíble que no solo salvó la escena, sino que también les demostró que ella era la actriz perfecta para interpretar a Selin. En lugar de entrar en pánico, Ande aprovechó el error para demostrar su talento y su capacidad de pensar rápido. Convirtió una debilidad en una fortaleza, mostrando una faceta inesperada de su personalidad. Y aquí viene lo impactante. La reacción de los directores y productores fue clave para entender el impacto de la improvisación de Ande. Después de la audición, uno de los directores se acercó a Ande y le dijo: «Sabes, Ande, muchas actrices se habrían bloqueado y entrado en pánico al olvidar esa línea. Habrían tartamudeado, se habrían disculpado o simplemente se habrían quedado paralizadas. Pero tú, en lugar de rendirte, improvisaste y lo hiciste de una manera brillante. Esa capacidad de improvisar, esa creatividad y esa seguridad en ti misma es precisamente lo que estábamos buscando para el personaje de Selin». El director destacó la importancia de la improvisación en la actuación, especialmente en un personaje tan impredecible como Selin. Su comentario no solo reconoció el talento de Ande, sino que también subrayó la importancia de la actitud y la resiliencia ante los desafíos. Imagínense la emoción de Ande al escuchar esas palabras. Un error que podría haberla hundido se convirtió en su mayor virtud. Un momento de crisis que le permitió demostrar su talento y su capacidad para superar los obstáculos. Ese instante marcó un antes y un después en su carrera. Dejó de ser solo una aspirante a actriz para convertirse en una profesional segura de sí misma y capaz de brillar bajo presión. Güneş Inkler fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La serie catapultó a Ande a la fama y la convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. Su interpretación de Selin fue elogiada por la crítica y el público. Su carisma, su belleza y su talento la convirtieron en un ícono juvenil. Las revistas de moda la querían en sus portadas, las marcas la buscaban para ser su imagen y los programas de televisión la invitaban para hablar de su éxito. Ande se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana, pero supo mantener los pies en la tierra y seguir trabajando duro. Pero el éxito de Güneş Inkler fue solo el comienzo. Ande no se conformó con la fama y el reconocimiento. Siguió trabajando duro, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Sabía que la fama es efímera y que solo el trabajo constante y la dedicación pueden garantizar una carrera duradera. Por eso se mantuvo humilde y receptiva a las críticas, siempre buscando mejorar y perfeccionar su arte. En 2016 protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, junto al también popular actor Burak Deniz. En esta serie Ande interpretó a Hayat Uzun, una joven de clase humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Una comedia romántica que conquistó el corazón del público y que consolidó a Ande como una estrella internacional. Hayat era un personaje entrañable con un gran sentido del humor y una gran determinación para superar las adversidades. Su historia resonó con millones de personas que se identificaron con su lucha por alcanzar sus sueños. Aşk Laftan Anlamaz fue un fenómeno global. La serie fue vendida a más de 30 países y traducida a numerosos idiomas. Ande y Burak se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en la pantalla era innegable y su romance traspasó la ficción, aunque nunca se confirmó oficialmente. La prensa del corazón especuló durante meses sobre su relación, alimentando el interés del público por la serie. Su conexión era palpable y muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real. El éxito de Aşk Laftan Anlamaz le abrió a Ande las puertas del mercado internacional. Su popularidad creció exponencialmente y comenzó a recibir ofertas de marcas de renombre para ser su imagen. Se convirtió en embajadora de marcas como L'Oréal Paris, Nocturne y Atasai Jewelry, consolidándose como una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y la belleza.
Su rostro comenzó a aparecer en vallas publicitarias, revistas y anuncios de televisión en todo el mundo. Hande se convirtió en un referente de estilo y una inspiración para muchas mujeres. Después de Ask Laftan and Lamaz, Hande protagonizó otras series exitosas como Silla Inci, Perla Negra y Alca el Círculo. En cada uno de estos proyectos, Hande demostró su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes entre sí. Desde una joven inocente y vulnerable hasta una mujer fuerte y decidida, Hande ha sabido adaptarse a cada rol y darle su toque personal. No se encasilló en un solo tipo de personaje, sino que buscó explorar diferentes géneros y registros interpretativos. Demostró ser una actriz camaleónica, capaz de transformarse para adaptarse a las exigencias de cada papel. Pero el papel que realmente la consagró como una estrella internacional fue el de Eda YLDZ en la serie Senkal Kapm, Llamas a mi puerta. Esta serie, que se estrenó en 2020, se convirtió en un fenómeno global, superando incluso el éxito de Ask Laftan and Lamaz. Senkal Kapm fue vendida a más de 85 países y traducida a más de 30 idiomas. La serie fue un éxito rotundo en países como España, Italia, Brasil, México y Estados Unidos. La historia de amor entre Eda y Serkan cautivó a millones de espectadores que se engancharon a la serie desde el primer episodio. En Senkal Kapm, Hande interpretó a Eda YLDZ, una joven florista inteligente, ambiciosa y llena de sueños. Eda se ve obligada a aceptar un acuerdo con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un joven arquitecto rico y exitoso, para financiar sus estudios. Un acuerdo que, como suele suceder en las comedias románticas, termina convirtiéndose en una historia de amor. Eda era un personaje moderno, independiente y con una gran fuerza de voluntad. Su historia inspiró a muchas mujeres a luchar por sus sueños y a no conformarse con menos de lo que merecen. La química entre Hande y Kerem fue explosiva. Su relación en la pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance fue un secreto a voces durante mucho tiempo, hasta que finalmente lo confirmaron a través de sus redes sociales. Los fans de la serie celebraron su amor y los convirtieron en un símbolo de la pareja perfecta. Sin embargo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin en 2022. Una ruptura que causó gran conmoción entre sus fans, pero que ambos manejaron con gran profesionalismo y respeto mutuo. A pesar de la tristeza de la separación, Hande y Kerem demostraron ser personas maduras y respetuosas, manteniendo una buena relación de amistad. A pesar de su corta edad, Hande Erçel ha logrado construir una carrera sólida y exitosa. Su talento, su belleza, su carisma y su perseverancia la han convertido en una de las actrices más importantes de Turquía y en una estrella internacional. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí. Ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios del mercado. Y lo más importante, ha sabido conectar con el público a través de sus interpretaciones. Su capacidad para transmitir emociones y su carisma natural la han convertido en una figura admirada y respetada en la industria del entretenimiento. Pero Hande no solo es una actriz talentosa. También es una mujer comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas de concientización sobre el cáncer de mama y ha apoyado a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de los animales. Utiliza su plataforma para dar voz a quienes no la tienen y para promover valores como la solidaridad, la empatía y el respeto. En definitiva, Hande Erçel es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con convertirse en actrices. Su historia demuestra que con trabajo duro, perseverancia y talento, se puede lograr cualquier cosa. Su secreto, como hemos visto, radica en su capacidad para superar los obstáculos, aprender de los errores y convertir las crisis en oportunidades. Su resiliencia y su actitud positiva son un ejemplo a seguir para todos aquellos que aspiran a alcanzar el éxito. Y hablando de oportunidades, Hande sigue trabajando en nuevos proyectos. Recientemente la hemos visto en series y películas que demuestran su evolución como actriz. Está claro que aún tiene mucho que ofrecer y que su carrera está lejos de haber llegado a su fin. Estamos ansiosos por ver qué nos depara el futuro de esta talentosa y carismática actriz turca. Los rumores sobre su participación en producciones internacionales no dejan de crecer, y sus fans esperan con impaciencia el anuncio de su próximo gran proyecto. Así que, como hemos visto, Hande Erçel no solo es una cara bonita. Detrás de su belleza se esconde una mujer talentosa, trabajadora y perseverante,
que ha sabido superar los obstáculos y convertir las crisis en oportunidades. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro y pasión, se puede lograr cualquier cosa. Y su secreto, esa improvisación que le valió el papel de Selin, es una muestra de su creatividad y su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Una historia inspiradora que nos enseña que los errores no son el fin del camino, sino una oportunidad para demostrar de lo que somos capaces. Andercel es un ejemplo de que el talento, la belleza y la determinación pueden llevarte a alcanzar tus sueños. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia tan fascinante de Andercel. Ahora, me gustaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Conocían esta historia? ¿Qué otros secretos de Andercel les gustaría que reveláramos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas con las últimas noticias, chismes y curiosidades del mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pierdan. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque como Andercel nos ha demostrado, los sueños se pueden hacer realidad.